2639 Territorial 11 Comisión Nacional del Servicio Civil CNESC en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en Constitución Política, en los artículos 7, 11, 12, 29, 30 y 31 de la Ley 909 de por la Ley 1960 de 2019, en los artículos 2.2.6.1 y 2.2.6.3 del Decreto Único Reglamentario de 2015, en los artículos 1 y 2 del Decreto 498 de 2020, numeral 21 del artículo 5 del artículo 14 del Acuerdo No. 75 de 2023, YCONSIDERANDO, el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos estados son de carrera, salvo las excepciones allí previstas, y que el ingreso a el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes complementariamente. El artículo 130 superior dispone que habrá una Comisión Nacional Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores hecha de las que tengan carácter especial. Además, el artículo 209 ibidem determina que la función administrativa, fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, publicidad, en concordancia con los anteriores preceptos, el artículo 7 de la Ley 909 de 2004 Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante CNESC, es un órgano de garantía del sistema de mérito en el empleo público, de carácter permanente independiente de las ramas y órganos del poder público. Dotada de personería administrativa y patrimonio propio, que, con el fin de garantizar la plena vigencia mérito en el empleo público, actuará de acuerdo con los principios independencia e imparcialidad de conformidad con el artículo 11, literales A, C, e I, de la misma ley. Le corresponde otras funciones, establecer los lineamientos generales con que se desarrollarán selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa, elaborará concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento, y realizar los procesos para el abierto al empleo público a través de las universidades públicas o privadas educación superior, que contrate para tal fin. El artículo 28 de la norma precitada señala que la ejecución de los procesos de selección y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se realizará de acuerdo de mérito, libre concurrencia e igualdad en el ingreso, publicidad, transparencia, especialización, órganos técnicos encargados de ejecutar estos procesos, imparcialidad, confiabilidad, instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes, eficiencia. Por su parte, el artículo 29 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 2 de la determina que la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera administrativa mediante procesos de selección abiertos y de ascenso, precisando que el de selección son, y, la convocatoria, 2, el reclutamiento, 3, las pruebas, 4, las listas, v, periodo de prueba, estipulando en su numeral 1 que la convocatoria,
es norma todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas del concurso y a los participantes. El artículo 2.2.6.34 del referido Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado 3 del Decreto 051 de 2018, impone a los jefes de personal o a quienes hagan entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos o especiales vigilados por la CNESC, el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva. Oferta pública de empleos de carrera OPEC de la CNESC, con la periodicidad y lineamientos Comisión Nacional establezca. Igualmente, determina que tales entidades deben CNESC en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones laborales, en adelante MEZPI. También ordena priorizar y apropiar el monto destinados para adelantar estos concursos. De igual forma, el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1960 de 2019, ordena a las reportar la oferta pública de empleos de carrera en vacancia definitiva, en adelante procedimiento que defina la CNESC, con el fin de viabilizar el concurso de ascenso. Este artículo para el reporte de la OPEC en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y Adelante SIMO, la CNESC, mediante el Acuerdo No CNESC 20191000008736 del 6/2019, modificado por el Acuerdo No CNESC 20210000020726 del 4 de agosto. De Externa No 0011 del 24 de noviembre de 2021 y la Circular Externa No 2023 RS 143518 octubre de 2023 impartió los lineamientos, el plazo y otras instrucciones para que las públicas cumplieran oportunamente con esta obligación con relación al deber de planeación conjunta y armónica del concurso de constitucional, mediante sentencia C-183 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez, con fundamento en los anteriores elementos de juicio se procedió a analizar la constitucionalidad demandada. Artículo 31, numeral 1, de la Ley 909 de 2004. Este análisis concluyó, en primer lugar, la cual para poder hacer la convocatoria son necesarias las dos voluntades, la de la CNESC cuyos cargos se proveerán por el concurso, es abiertamente incompatible con la Constitución. Dado que hay otra interpretación posible, que se ajusta mejor a las exigencias constitucionales armónica y de colaboración, art. 113 y 209 CP la de entender que, si bien el jefe de la entidad la convocatoria, como manifestación del principio de colaboración armónica, de esta posibilidad ningún modo, y que pueda elaborarla, modificarla o obstaculizarla y, 2. Que la validez de la convocatoria la firma del jefe de la entidad u organismo, y que la CNESC, en tanto autor exclusivo de la convocatoria, disponer la realización del concurso sin que previamente se hayan cumplido en la entidad cuyos proveer por medio de este, los presupuestos de planeación y presupuestales previstos en la ley, texto, sobre las listas de elegibles, el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, artículo 6 de la Ley 1960 de 2019, contempla que, 4.
con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 2 y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso entidad del artículo 2.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por Decreto 2365 de 2019, establece los lineamientos para que las entidades, en correspondencia con lo anterior, el artículo 9 de la Ley 2214 de 2022, por medio reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer, promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones. Se aplicará de conformidad específico de funciones y competencias laborales vigente de la entidad. Igualmente, la Sala Plena de Comisionados, en sesión del 16 de abril de 2020, aprobó una prueba de ejecución para los empleos de conductor o conductor mecánico, en de valoración de antecedentes. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 al capítulo parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, dispone que emoticono cara triste a los servidores públicos del nivel asistencial y técnico que hayan sido vinculados con anterioridad de los decretos 770 y 785 de 2005 que participen en procesos de selección, se les exigirán como cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de su vinculación. Dichos servidores concursen para el mismo empleo en que fueron vinculados. De otra parte, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena reconocer de manera experiencia profesional y o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado y o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título, precisando 6 y 7, artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo que lo acreditará para el desempeño laboral. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Artículo 7 grados. Reglamentación. El Gobierno Nacional en un término de 3 meses reglamentará las de dar cumplimiento a la presente ley. Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por el artículo de 2021, adicionado por los artículos 3 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y por el artículo 2022, establece que, artículo 2. Equivalencia de experiencias. Con el objeto de establecer incentivos educativos, estudiantes de educación superior de pregrado y posgrado,
educación técnica, tecnológica, universitaria, para el trabajo y desarrollo humano, formación profesional integral del SENA, escuelas normales superiores, toda la oferta de formación por competencia, SIC, a partir de la presente ley, las pasantías, prácticas, servicio en los consultorios jurídicos, monitorías, SIC, contratos laborales, contratos de prestación en grupos de investigación, debidamente certificados por la autoridad competente, experiencia profesional válida, siempre y cuando su contenido se relacione directamente cursado, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio del Trabajo reglamentarán cada de sus competencias, en un término no superior a 12 meses contados a partir de la expedición ley, a fin de establecer una tabla de equivalencias que permita convertir dichas experiencias previas del título de pregrado en experiencia profesional válida. En todo caso, el valor asignado a la experiencia. Parágrafo 4. Para el caso del servicio en consultorios jurídicos, la experiencia máxima que se podrá de equivalencia será de 6 meses, subrayado fuera de texto. De otra parte, el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, en lo relacionado con el reconocimiento experiencia previa como experiencia profesional, dispone emoticono cara triste, adicionar el capítulo 6 al título 5 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 del 2015, el cual, artículo 2.2.5.6.2. Ámbito de aplicación. Las normas de este capítulo regulan el reconocimiento de como experiencia profesional válida y son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral jóvenes en el sector público. Parágrafo 1. De acuerdo con los artículos 5 de la Ley 1622 de 2013 y 1 de la Ley 2039 del 2020, las en este capítulo son aplicables para efectos de los procesos de inserción laboral en el sector público que estén entre los 14 y los 28 años. Parágrafo 2. Las disposiciones contenidas en este capítulo son aplicables para efectos de la provisión definitiva de los empleos públicos. Las entidades territoriales darán aplicación al contenido de parágrafo 3. De acuerdo con los artículos 229 del Decreto Ley 019 de 2012 y 2.2.2.3.7 del Decreto Ámbito de aplicación de las normas previstas en este capítulo, expresamente excluye las profesiones el sistema de seguridad social en salud, cuya experiencia profesional solo se computará a partir registro profesional. Parágrafo 4. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, las prácticas en servicio en el área de la salud, el contrato de aprendizaje establecido en la Ley 789 de 2002 reglamentarios y la judicatura, seguirán siendo reguladas por las disposiciones especiales que se encuentren artículo 2.2.5.6.3 Reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional. Encargadas del desarrollo y diseño de los concursos de méritos, los directores de contratación y humano o quienes hagan sus veces deberán reconocer, como experiencia profesional válida, el 90%,
de la intensidad horaria certificada que dediquen los estudiantes de los programas y modalidades en el artículo 2 de la Ley 2039 del 2020, al desarrollo de las actividades formativas. Parágrafo 1. El tiempo dedicado al desarrollo de las actividades de que trata el artículo 2 de la ley como experiencia profesional válida cuando el contenido de la actividad formativa o de práctica con el programa cursado por el estudiante y cuando aporte la certificación que expida la autoridad. Parágrafo 2. El reconocimiento de experiencia profesional válida previsto en este artículo únicamente ha culminado su programa formativo, siempre y cuando no se trate de los casos previstos de la Ley Estatutaria 270 de 1996, parágrafo 3. El ejercicio de las profesiones reguladas continuará rigiéndose por las disposiciones se encuentren vigentes. Subrayado fuera de texto, parágrafo 4. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, se tendrá como práctica laboral que desarrolle un estudiante de programas de formación complementaria, ofrecidos superiores, o de educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño y su tipo de un requisito para culminar sus estudios u obtener un título que lo acreditará para él, subrayado fuera de texto. De otra parte, mediante el Acuerdo No. 19 del 16 de mayo de 2024, o la norma lo sustituya la CNESC, reglamenta la administración, conformación, organización de personal, o su equivalente, al registrarla en este aplicativo y aceptar sus condiciones directamente o mediante otros usuarios creados, habilitados o autorizados por antecesores, certificando igualmente que la información contenida en el presente oferta pública de empleos de carrera administrativa OPEC, corresponde a los en vacancia definitiva existentes a la fecha en la entidad y que la información reportada a la consignada en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales equivalente, el cual fue remitido a la CNESC mediante radicado No. 2024-RE1584333 de 2024. Adicionalmente, los referidos funcionarios al certificar la aludida OPEC, asumieron consecuencias derivadas de la inexactitud, equivocación o falsedad de la información, exclusiva responsabilidad de la entidad, por lo que se exime a la Comisión Nacional Civil de algún tipo de responsabilidad frente a terceros, por la información reportada para este proceso de selección en la modalidad de ascenso, mediante radicado No. del 04 de julio de 2024, la entidad certificó para cada uno de los empleos modalidad, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Ley 1960, términos señalados en el anexo técnico parte 2 de la circular externa de la CNESC respecto de la aplicación del Decreto 2365 de 2019, para el presente proceso de selección reportó la existencia de empleos sin requisito mínimo de experiencia. Con relación a la aplicación del artículo 2 del Decreto Reglamentario 498 de 2020, reportó la existencia de servidores públicos provisionales activos de los niveles asistencial vinculados con anterioridad a la expedición del Decreto Ley 785 de 2005, que desde cambiado de empleo que el numeral 5 del artículo 14 del Acuerdo No. 75 de 2023,
contempla a cargo, entre otras, la función de elaborar y presentar para aprobación de la Sala Plena de comisionados, anexos, así como sus modificaciones, mediante los cuales se convoca y se establecen las reglas de los a su cargo, y suscribirlos una vez aprobados por la misma Sala Plena. Con base en esta OP casi registrada y certificada en simo por la entidad, la Sala, conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3 del Acuerdo No. 75 de 2023, de agosto de 2024, aprobó el presente acuerdo y su anexo, mediante el cual establecen las reglas del proceso de selección de que trata este acto administrativo. En mérito de lo expuesto, la CNESC acuerda: capítulo y disposiciones generales. Artículo 1. Convocatoria. Convocar a proceso de selección, en las modalidades y abierto, para proveer las vacantes definitivas de los empleos referidos en el artículo acuerdo, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la Planta Alcaldía de Madrid, que se identificará como proceso de selección No. 2639. Parágrafo. Hace parte integral del presente acuerdo el anexo que contiene de las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del proceso de selección. Por consiguiente, en los términos del numeral 1 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004. Artículo 3. Estructura del proceso de selección. El presente proceso comprende las siguientes etapas. 1. Convocatoria y divulgación. 2. Adquisición de derechos de participación e inscripciones. 2.1. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad 2.2. Identificación y declaratoria de vacantes desiertas de los empleos ofertados en la modalidad de ascenso. 2.3. Ajuste de la OPEC del proceso de selección en la modalidad abierto. Vacantes declaradas desiertas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso. 2.4. Adquisición de derechos de participación e inscripciones para la modalidad 3. Verificación de requisitos mínimos, en adelante VRM, de todos los participantes. Modalidad de proceso de selección abierto y de ascenso. 4. Aplicación de pruebas a los participantes admitidos en la etapa de VRM en cualquier de este proceso de selección. 4.1. Pruebas sobre competencias funcionales. 4.2. Pruebas sobre competencias comportamentales. 4.3. Pruebas de ejecución para los empleos de conductor y conductor mecánico. 4.5. Valoración de antecedentes. 5. Conformación y adopción de las listas de elegibles para los empleos ofertados de selección. Parágrafo. No se aplicará la prueba de valoración de antecedentes para los empleos profesional, técnico y asistencial ofertados que no requieran experiencia. Artículo 4. Vinculación en periodo de prueba. Las situaciones administrativas al nombramiento y al periodo de prueba son de exclusiva competencia del nominador. Deben seguir las reglas establecidas en la normatividad vigente sobre la materia. Por unidad de personal debe verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de efectuar el nombramiento. Artículo 5. Normas que rigen el proceso de selección. El proceso convoca mediante el presente acuerdo, se regirá de manera especial por lo establecido de 2004 y sus decretos reglamentarios, los decretos Ley 760 y 785 de 2005,
la Ley Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015 y sus modificaciones, la Ley 1960 de 2019, de 2020, las leyes 2039 y 2043 de 2020, las leyes 2113 y 2119 de 2021, el Decreto Ley 2214 de 2022, el MEFT vigente de la entidad, con base en el cual se realiza selección, lo dispuesto en este acuerdo y su anexo y por las demás normas concordantes sobre la materia. Parágrafo. Como quiera que el artículo 2 de la Ley 2039 del 27 de julio de 2020, leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, regula experiencia laboral también regulados por la Ley 2043 de la misma fecha, para efectos prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar, según las especificaciones previstas en los respectivos apartes del anexo del presente, disposiciones pertinentes de la Ley 2043 de 2020, en virtud del principio de favorabilidad en el artículo 53 de la Constitución Política, que dispone que debe aplicarse la situación favorable al trabajador cuando la misma se encuentre regulada en varias fuentes formales. 1. A cargo de los aspirantes, el monto recaudado por concepto del pago del derecho a este proceso de selección, en cualquiera de sus modalidades, ascenso o abierto, según el nivel jerárquico del empleo al que aspiren. Así, para el nivel profesional, un salario y medio mínimo diario legal vigente, 1.5 para los niveles técnico y asistencial, un salario mínimo diario legal vigente. Este pago se deberá realizar en la forma establecida en los correspondientes apartes presente acuerdo, en las fechas que la CNESC determine, las cuales serán publicadas en su sitio web www.cnsc.gov.co y/o enlace de Simo 2 a cargo de la entidad que oferta los empleos a proveer, el monto equivalente a este proceso de selección menos el monto recaudado por concepto del pago del en el mismo que hagan los aspirantes a este proceso. Parágrafo 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.6.34 del Reglamentario 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, encargadas del manejo del presupuesto en los entes territoriales deberán apropiar recursos destinados para adelantar los concursos de méritos. Parágrafo 2. Los gastos de desplazamiento y demás gastos necesarios para presentación de las pruebas y a la diligencia de acceso a las mismas, en los casos trámite proceda, los asumirá de manera obligatoria el aspirante. Artículo 7. Requisitos generales de participación y causales de siguientes son los requisitos generales que los aspirantes deben cumplir para participar de selección y las causales de exclusión del mismo. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad de ascenso: 1. Ser ciudadano, a. Colombiano, a. Mayor de edad. 2. Registrarse en el Simo. 3. Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección. 4. Presentar en las fechas establecidas por la CNESC las diferentes pruebas y previstas para este proceso de selección. 5. Ser servidor público con derechos de carrera administrativa en la entidad que empleó en esta modalidad.
condición que debe mantener durante todo el proceso. 6. Inscribirse a un empleo que represente ascenso en términos del nivel jerárquico salario. 7. Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales establecidos en el MEFT vigente de la entidad que lo oferta, con base en el proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 8. No estar inscrito para un empleo ofertado en este proceso de selección en la modalidad 9. No encontrarse incurso en causales constitucionales o legales de inhabilidad, prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 10. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento de posesionarse. 11. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes. Requisitos generales para participar en el proceso de selección en la modalidad 7. No encontrarse incurso en causales constitucionales o legales de inhabilidad, prohibiciones para desempeñar empleos públicos, que persistan al momento de 8. No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante etapas del presente proceso de selección o que persistan al momento de posesionarse. 9. Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes son causales de exclusión de este proceso de selección. 1. Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción. 2. No ser ciudadano colombiano o ser menor de edad. 3. No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del empleo al cual se inscribe establecidos en el MEFT vigente de la entidad que lo oferta, con base en el proceso de selección, transcritos en la correspondiente OPEC. 4. Conocer o divulgar con anticipación las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. 5. No superar las pruebas de carácter eliminatorio establecidas para este proceso. 6. Ser suplantado por otra persona para la presentación de las pruebas previstas. Selección. 7. Divulgar las pruebas aplicadas en este proceso de selección. 8. Realizar acciones para cometer fraude u otras irregularidades en este proceso. 9. Presentarse en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas previstas en este proceso de selección. 10. Renunciar voluntariamente en cualquier momento a continuar en este proceso. 11. Transgredir las disposiciones contenidas, tanto en el presente acuerdo y su anexo, demás documentos que reglamenten las diferentes etapas de este proceso. de 12. Para los interesados en este proceso de selección en la modalidad de ascenso, derechos de carrera administrativa en la respectiva entidad que ofrece en esta modalidad de su interés o no mantener esta condición durante todo el proceso de selección. Empleo que no represente ascenso en términos del nivel jerárquico o grado. Las anteriores causales de exclusión serán aplicadas al aspirante en cualquier proceso de selección, cuando se compruebe su ocurrencia, sin perjuicio de las disciplinarias, penales o administrativas a que haya lugar. Parágrafo 1. El trámite y cumplimiento de las disposiciones previstas en esta responsabilidad exclusiva del aspirante. La inobservancia de lo señalado en los números de los requisitos de participación será impedimento para tomar posesión del cargo. Parágrafo 2. En virtud de la presunción de la buena fe de que trata el artículo 83 política, el aspirante se compromete a suministrar en todo momento información veraz. Inconsistencias o falsedades en la información, documentación o en las pruebas,
podrá conllevar a las sanciones legales o reglamentarias a que haya lugar, o proceso de selección en el estado en que éste se encuentre. Parágrafo 3. Cuando un aspirante inscrito en el proceso de selección en la modalidad pierda los derechos de carrera administrativa en la entidad, el representante legal, la unidad de personal de esta, debe informar a la CNESC inmediatamente dicha situación. Aspirante sea excluido del presente proceso de selección. Parágrafo 4. En el evento en que las medidas adoptadas por las autoridades nacionales para prevenir y mitigar el contagio relacionado con una medida sanitaria vigente, presentación de las pruebas previstas para este proceso de selección, los aspirantes razonables previstos en el anexo del presente acuerdo, con el fin de garantizar población con discapacidad y el ingreso equitativo a la carrera administrativa. Capítulo de empleos convocados para el proceso de selección. Artículo 8. OPEC para el proceso de selección. La OPEC para este proceso es la siguiente. Tabla No 1. Total de empleos y vacantes ofertados por la ENTIDA DNIVLEMPLEOSVA CANTS Profesional 2936 Técnico 530 Asistencial 1025 Total 4491 Tabla No 2 OPEC para el proceso de selección en la modalidad ascenso NIVLEMPLEOSVA CANTS Profesional 1114 Técnico 22 Asistencial 47 Total 1723 Tabla No 3 OPEC para el proceso de selección en la modalidad abierto NIVLEMPLEOSVA CANTS Profesional 1822 Técnico 428 Asistencial 818 Total 3068 Tabla No 4 OPEC para el proceso de selección de empleos que no requieren certificada por la entidad y es de su responsabilidad exclusiva, así como el mezcle envío a la CNESC, con base en el cual se realiza este proceso de selección, según los en la parte considerativa de este acuerdo. Las consecuencias derivadas: inconsistencia, no correspondencia con las normas que apliquen, equivocación, omisión de la información del MEFCLI o de la OPEC reportada por la aludida entidad, modificaciones que realice a esta información una vez iniciada la etapa de inscripciones, exclusiva responsabilidad, por lo que la CNESC queda exenta de cualquier clase frente a terceros por tal información. En caso de existir diferencias entre la OPEC por la entidad y el referido MEFCL, prevalecerá este último. Asimismo, en caso diferencias entre dicho MEFCL y la ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en parágrafo 2. Es responsabilidad del representante legal de la entidad comunicación oficial a la CNESC, antes del inicio de la etapa de inscripciones de selección, cualquier modificación que requiera realizar a la información registrada en el ajuste del MEFCL para las vacantes de los empleos reportados o de movimientos planta de personal. En todos los casos, los correspondientes ajustes a la OPEC registrada los debe realizar la misma entidad, igualmente, antes del inicio de la referida etapa. Con esta misma oportunidad, debe realizar los ajustes que la CNESC le solicite por llegase a identificar en la OPEC registrada. Iniciada la etapa de inscripciones y hasta del periodo de prueba de los posesionados en uso de las respectivas listas, representante legal o cualquier otra persona de la entidad no pueden modificar registrada encima para este proceso de selección. Parágrafo 3. Los ajustes a la información registrada encima de los empleos OPEC,
que la entidad solicite con posterioridad a la aprobación de este acuerdo y la correspondiente etapa de inscripciones para la modalidad de ascenso o abierto, modifiquen la cantidad de empleos o de vacantes reportadas por nivel jerárquico, información contenida en los artículos del presente acuerdo en los que se define la que rige en este proceso de selección, se tramitarán conforme lo establecido en el numeral 14 del Acuerdo No. 75 de 2023, o en la norma que lo modifique o sustituya parágrafo 4. En los casos en que la OPEC registrada en SIMO por la entidad de empleo, vacantes con diferentes ubicaciones geográficas o sedes, se debe entender ubicaciones geográficas o sedes son meramente indicativas, por lo que la entidad en cualquier momento de este proceso de selección sin que ello implique un cambio este acuerdo ni, por consiguiente, en las inscripciones de los aspirantes, quienes empleo no a sus vacantes ni a sus ubicaciones geográficas o sedes, pues la entidad planta global de empleos, en virtud de la cual se entiende que los participantes en selección, con su inscripción, aceptan esta situación parágrafo 5. Bajo su exclusiva responsabilidad, el aspirante deberá consultar funciones de los empleos a proveer mediante este proceso de selección, tanto en la respectiva entidad, con base en el cual se realiza el mismo, como en la OPEC registrada entidad, información que se encuentra publicada en el sitio web de la CNESC, www.slmo.parágrafo 6. El número de empleos y o vacantes convocadas para concurso aumentar dependiendo de las vacantes que sean declaradas desiertas en el concurso cuando aplique. Parágrafo 1. En los términos del artículo 2.2.6.6 del Decreto Único Reglamentario OPEC se publicará en los medios anteriormente referidos, para que pueda ser ciudadanos interesados en este proceso de selección, con al menos 5 días hábiles al inicio de las inscripciones para las modalidades de ascenso y abierto, respectivamente. Parágrafo 2. Es responsabilidad de la entidad para la que se realiza el presente selección y del DAF, la publicación en su sitio web del presente acuerdo. Modificaciones. Artículo 10. Modificación de la convocatoria. De conformidad con el Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, antes de iniciar la etapa de inscripciones podrá ser modificada o complementada, de oficio o a solicitud de la entidad para el proceso de selección, debidamente justificada y aprobada por la CNESC, y su divulgación mismos medios utilizados para divulgar la convocatoria inicial iniciada la etapa de inscripciones. La convocatoria solamente podrá modificarse por a las fechas de inscripciones y o a las fechas, horas y lugares de aplicación de las pruebas y horas no podrán anticiparse a las previstas inicialmente. Estos cambios se divulgarán de la CNESC, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, y por diferentes medios de comunicación. Comisión Nacional, por lo menos 2 días hábiles antes de la ocurrencia efectiva. Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los errores formales en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, de conformidad con lo previsto del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en o de la norma que lo modifique o sustituya. Parágrafo 2. Los actos administrativos mediante los cuales se realicen aclaraciones,
adiciones y o modificaciones al presente acuerdo y o su anexo, serán suscritos TNSC artículo 11. Condiciones previas a la etapa de adquisición de participación e inscripciones. Los aspirantes interesados en participar en selección, ya sea en su modalidad de ascenso o abierto, antes de iniciar su trámite deben tener en cuenta las respectivas condiciones previas establecidas en los apartes del anexo del presente acuerdo. Artículo 12. Procedimiento para las inscripciones. La CNSC informará www.cnsc.gov.co enlace SIMO, con al menos 5 días hábiles de antelación, duración de la etapa de inscripciones para este proceso de selección en las modalidades y abierto. El procedimiento que deben seguir los aspirantes para realizar su inscripción describe en los respectivos apartes del anexo del presente acuerdo. Parágrafo. Si antes de finalizar el plazo de inscripciones para este proceso abierto no se han inscrito aspirantes para uno o varios empleos o para alguno, con menos inscritos que vacantes ofertadas, la CNSC con fundamento en lo establecido 2.2.6.10 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, ampliará dicho plazo, publicará aviso informativo y se divulgará con oportunidad a los interesados a través de CNSC, www.cnsc.gov.co y en el sitio web de la entidad para la cual se realiza selección. Se aclara que la VRM no es una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición de orden constitucional y legal, que de no cumplirse genera el retiro del aspirante del proceso de selección. La verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos se realiza a todos los aspirantes acuerdo con los estudios y experiencia exigidos para el empleo que hayan seleccionado señalados en el MEFCLI en la OPEC de la entidad, con el fin de establecer si son continuar en el proceso de selección. Los aspirantes que acrediten cumplir con estos requisitos serán admitidos al proceso, quienes no, serán inadmitidos y no podrán continuar en el mismo parágrafo. El artículo 2 del Decreto 498 de 2020, que adiciona el artículo 2.2.2.4.11 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1083 de 2015, para los funcionarios públicos vinculados a través de nombramiento provisional y que servicio activo, que fueron vinculados antes de la entrada en vigencia del Decreto Ley Empleos de los niveles técnico y asistencial, que desde entonces no han cambiado, se inscriban a este mismo empleo en el presente proceso de selección, quienes, una por la entidad correspondiente, nombres y apellidos, tipo y número de documento, empleo ocupado desde tal fecha, entre otros datos, en los términos, plazos, medios, la CNSC, van a ser admitidos a este proceso de selección, para que presenten las respectivas y los eventuales beneficiarios de esta norma que se inscriban en otros empleos o entidad no los certifique con la oportunidad, condiciones, etc., requeridas por la CNSC, con las reglas generales de VRM establecidas para este proceso de selección. Artículo 14. Especificaciones técnicas para la etapa de VRM. Para los aspirantes deben tener en cuenta las respectivas especificaciones técnicas establecidas correspondientes a partes del anexo del presente acuerdo. Artículo 15.
Publicación de resultados y reclamaciones en la etapa Información sobre la publicación de resultados, etapa de reclamaciones y las decisiones. Las reclamaciones para la etapa de VRM deberá ser consultada en los respectivos del presente acuerdo. Capítulo Pruebas a aplicar en el proceso de selección. Artículo 16. Pruebas a aplicar. Carácter y ponderación. De conformidad artículo 2.2.6.13 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el numeral 3 del artículo 909 de 2004, las pruebas a aplicar en este proceso de selección para las modalidades abierto tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad, adecuación y potencialidad aspirantes a los diferentes empleos que se convocan, así como establecer una candidatos respecto a las calidades y competencias requeridas para desempeñar funciones de los mismos. La valoración de estos factores se realizará con medios respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con parámetros previamente establecidos en los términos del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las pruebas en esta clase de procesos de selección tienen carácter reservado, conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en procesos de reclamación, subrayado fuera de texto. Porcentual puntaje funcionales eliminatoria 60%, comportamentales clasificatoria 20%, de antecedentes clasificatoria 20%. Tabla No. 7. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades abierto para los empleos que no requieren experiencia. Pruebas carácter peso porcentual puntaje funcionales eliminatoria 75%, comportamentales clasificatoria 25%. Tabla No. 8. Pruebas a aplicar en el proceso de selección en las modalidades abierto para los empleos de conductor y conductor mecánico. Pruebas carácter peso porcentual puntaje funcionales eliminatoria 30%, comportamentales clasificatoria 25%, de ejecución clasificatoria 45%. Artículo 17. Pruebas escritas y de ejecución. Las especificaciones técnicas para la presentación de estas pruebas se encuentran definidas en los respectivos del presente acuerdo. Parágrafo. De conformidad con las especificaciones del anexo de este acuerdo, horas S. de presentación de las pruebas escritas y de ejecución de que trata este reprogramarán por causa de situaciones particulares, casos fortuitos o de fuerza mayor los participantes, pues al tratarse de pruebas masivas que se aplican a todos los misma jornada, se deben garantizar los principios de igualdad frente a todos los que proceso de selección, de prevalencia del interés general sobre el particular, de economía. Principios esenciales en un Estado social de derecho y, particularmente, en estos concursos esta regla se entiende aceptada por los aspirantes con su inscripción a este proceso. Artículo 18. Publicación de resultados y reclamaciones en escritas y de ejecución. La información sobre la publicación de resultados y en estas pruebas debe ser consultada en los correspondientes apartes del anexo del artículo 19. Prueba de valoración de antecedentes. Solamente aspirantes admitidos de conformidad a lo establecido en el artículo 16 del presente superado la prueba eliminatoria, según las especificaciones técnicas definidas apartes del anexo del presente acuerdo. En el mezclo utilizado para el presente proceso de selección. Artículo 20.
Publicación de resultados y reclamaciones en valoración de antecedentes. La información sobre la publicación de reclamaciones en esta prueba debe ser consultada en los correspondientes apartes presente acuerdo artículo 21. Irregularidades en el proceso de selección. Por posibles copia o intento de copia, divulgación o sustracción o intento de divulgación materiales de las pruebas previstas para este proceso de selección, suplantación, ocurridas e identificadas antes, durante o después de la aplicación o encontradas durante la lectura de las hojas de respuestas o en desarrollo del procesamiento respectivos resultados, la CNESC o la universidad o institución de educación superior contratado para el desarrollo del presente proceso de selección, adelantarán administrativas correspondientes, en los términos del capítulo primero del título 3 de la ACPACA o de la norma que lo modifique o sustituya, de las cuales comunicarán por físico o ensimo, a los interesados para que intervengan en las mismas. El resultado de estas actuaciones administrativas puede llevar a la invalidación presentadas por los aspirantes involucrados y, por ende, a su exclusión de este proceso en cualquier momento de este, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya artículo 22. Modificación de puntajes obtenidos en las pruebas el proceso de selección. En virtud de los preceptos de los literales A y H, Ley 909 de 2004 y el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, la CNESC, de oficio o a petición modificar los puntajes obtenidos por los aspirantes en las pruebas presentadas en selección, cuando se compruebe que hubo error. Artículo 23. Publicación de resultados consolidados de aplicadas en el proceso de selección. Con los puntajes definitivos aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas en este proceso de selección, su sitio web, www.cnsc.gov.co enlace SIMO, los respectivos resultados consolidados. Capítulo B. Listas de elegibles. Artículo 24. Conformación y adopción de listas de elegibles. De las disposiciones del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por Ley 1960 de 2019, la CNESC conformará y adoptará, en estricto orden de mérito, las para proveer las vacantes definitivas de los empleos ofertados en el presente proceso con base en la información de los resultados definitivos registrados en SIMO para pruebas aplicadas, debidamente ponderados. Parágrafo 1. En el proceso de selección en la modalidad de ascenso, los elegibles para los empleos ofertados en esta modalidad tienen derecho a ser nombrados las vacantes ofertadas en el mismo proceso. Parágrafo 2. El concepto de unificación de las listas de elegibles, que trata del 16 de mayo de 2024 o la norma que lo modifique o sustituya, será aplicable selección, según las disposiciones de esa norma. La exclusión de esta lista de la persona o personas que figuren en ella, cuando cualquiera de los hechos a los que se refiere el precitado artículo de dicha norma, clase que se reciban por un medio diferente al indicado en el presente acuerdo a la Comisión de Personal de la entidad, no serán tramitadas recibida una solicitud de exclusión que reúna todos los requisitos anteriormente indicados,
iniciará la actuación administrativa de que trata el artículo 16 del Decreto Ley 760. Comunicará por escrito al aspirante interesado mediante una alerta en SIMO o al registrado en este aplicativo con su inscripción, para que, si así lo considera, intervenga de no encontrarla ajustada a estos requisitos, será archivada o se abstendrá de actuación administrativa iniciada la actuación administrativa correspondiente, que se tramitará y decidirá Decreto Ley 760 de 2005, y en lo que éste no contemple se aplicará lo dispuesto título 3 de la parte primera del PACA, se comunicará por correo electrónico o al POS interesado, S, para que intervenga, N, en la misma los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las actuaciones de artículos 15 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, serán notificadas a través de correo enlace SIMO igualmente, de conformidad con el artículo 15 de la precitada norma en concordancia 2.2.6.23 del Decreto 1083 de 2015, la exclusión de un aspirante de una lista de proceder de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que su inclusión aritmético en los puntajes obtenidos en las distintas pruebas aplicadas o en sumatoria de estos puntajes la exclusión de lista de elegibles, en caso de prosperar, procede. Sin perjuicio carácter disciplinario, penal o de otra índole a que hubiere lugar artículo 27. Modificaciones de listas de elegibles. Una vez ejecutoriadas que resuelven las exclusiones de listas de elegibles de las que trata el artículo 26 del tales listas podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio o a petición de parte, al igual en que la misma CNSC deba adicionarles una o más personas o reubicar otras. Cuando que hubo error estas listas también podrán ser modificadas por la CNSC, de oficio, a petición de parte de las solicitudes de corrección de resultados o datos y reclamaciones presentadas adicionándolas con una o más personas o reubicándola, S, cuando compruebe que para los cuales se expedirá el respectivo acto administrativo modificatorio. También modificada por la misma autoridad, de conformidad a lo establecido en los artículos Ley 760 de 2005 artículo 28. Firmeza de las listas de elegibles. La firmeza de la lista configura cuando el acto administrativo que la contiene goza de plenos efectos jurídicos la conforman, por lo que ésta puede ser completa o individual, y una vez producida la para la cual se adelantó el concurso deberá proceder con el nombramiento y posesión prueba de los elegibles en posición. Se considera firmeza completa cuando la lista de elegibles tiene plenos efectos jurídicos todas las posiciones que la integran, y firmeza individual, cuando tiene efectos jurídicos ofertadas en concurso abierto, ni para aquellas que se generen con posterioridad, estipulado en normas especiales para los sistemas específicos y especiales de origen. Parágrafo. En firme las posiciones meritorias, el jefe de talento humano o quien la entidad para la cual se conformó la lista de elegibles, deberá efectuar los trámites correspondientes para el nombramiento en periodo de prueba según lo dispuesto de 2015 y demás disposiciones que lo modifiquen o sustituyan según el caso. Lo anterior, realice el envío de las listas de elegibles de que trata el artículo 2.2.6.21 del decreto artículo 29. Desempate en las listas de elegibles.
Cuando dos obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la respectiva lista de elegibles unificadas, ocuparán la misma posición en condición de empatados. En determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, la entidad deberá realizar, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios, en su orden: 1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad. 2. Con quien tenga derechos en carrera administrativa, en cualquier entidad cuyo sea administrado y vigilado por la CNESC. 3. Con el aspirante que demuestre la calidad de víctima, conforme a lo descrito en la Ley 1448 de 2011, o la norma que lo aclare, modifique o sustituya. 4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones anteriores, en los términos señalados en el numeral 3 del artículo 2 de la ley, norma que lo aclare, modifique o sustituya. 5. Con quien haya realizado la judicatura en las casas de justicia o en los centros públicos o como asesores de los conciliadores en equidad, en los términos previstos 2 del artículo 50 de la Ley 1395 de 2010, o la norma que lo aclare, modifique. O 6. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba sobre competencias funcionales. 7. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. 8. Con quien haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias comportamentales. 9. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, empatados sean varones. 10. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con interesados, de lo cual se deberá dejar la evidencia. En caso de existir norma esta materia, se dará su aplicación preferente para surtir el trámite de desempate. Parágrafo. Del proceso de desempate que la entidad adelante deberá levantar la evidencia documental que soporte dicho trámite. Artículo 3.0. Recomposición automática de una lista de elegibles. Reorganización de la posición que ocupan los elegibles en una lista de elegibles, consecuencia de situaciones tales como no aceptar el nombramiento o no tomar los términos legales, ser excluidos de la lista de elegibles con fundamento en presente acuerdo o se realice el uso para empleos equivalentes, conforme a lo acuerdo CNESC No. 19 del 16 de mayo de 2024, sin que deba emitirse otro acto administrativo modifique la posesión en un empleo de carácter temporal realizado con base en una lista de. No causa el retiro de esta artículo 3.1. Vigencia de las listas de elegibles. La vigencia de la lista, periodo durante el cual ésta tiene plenos efectos jurídicos para ser utilizada. Tratándose lo anterior sin perjuicio de la posibilidad que le asiste a las entidades de actualizar concurso, previo al inicio de la etapa de inscripciones. Parágrafo. Para la correcta aplicación de lo dispuesto en este acuerdo, se debe vigencia de una lista de elegibles se contará a partir de la fecha en la que la totalidad que la conforman adquieren firmeza y hasta por el término de 2 años. Artículo 3.2. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición en el sitio web de la CNESC, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 909 de 2004. Publíquese ICEU con acento o MPLASE dada en Bogotá DC,
el 5 de septiembre del 2024 Sista Zúñiga Lindao, Comisionada Nacional del Servicio Civil, despacho de Comisionada Sista Dilia Zúñiga LINDAO, Comisión Nacional del Servicio Civil CARLOS Alberto Chávez Moya, Alcalde Municipal, Alcaldía de MADRID, aprobó. Rafael Ricardo Acosta Rodríguez, asesor despacho. Comisionada Sista Zúñiga Lindao Moisés David Sánchez Calle, asesor despacho. Comisionada Sista Zúñiga Lindao revisó. Ruth Melisa Matos Rodríguez, asesora procesos de selección despacho. Comisionada Sista Zúñiga Lindao proyecto. María Paula Segura Ballesteros, profesional despacho. Comisionada Sista Zúñiga Lindao Karen Fernanda Forero Gamba, profesional despacho. Comisionada Sista Zúñiga Lindao Juan Manuel Triana Castillo, profesional despacho. Comisionada Sista Zúñiga Lindao.